Bueno, muy buenos días para todas y para todos nuevamente. Entonces, este primer video de la clase de mecánica de materiales, pues la idea es que continuemos con el contenido del curso, justo donde habíamos dejado la clase anterior, hace 2 semanas aproximadamente. Estábamos entonces trabajando específicamente en el estudio de los elementos conocidos como vigas, si ustedes recuerdan bien, ¿cierto? Esos elementos pues los habíamos definido como unos elementos lineales, ¿de acuerdo? Elementos cuyo eje longitudinal pues es mucho más grande que los ejes transversales del elemento. En ese orden de ideas pues también habíamos establecido que el alcance del curso de mecánica de materiales pues nos da algunas herramientas básicas para analizar vigas muy sencillas, apenas vigas estáticamente determinadas, que sin embargo pues son la base obviamente para el estudio de vigas un poco más complejas. En ese orden de ideas pues establecimos que, como les había dicho, las vigas serán estáticamente determinadas. Establecimos entonces, según eso, 3 tipos de vigas que vamos a poder analizar en este curso de mecánica de materiales. La primera es la que tenemos aquí dibujada, que sería una viga estáticamente determinada, simplemente apoyada. Sería el primer tipo de viga. El segundo tipo de viga, por otro lado, sería la viga en voladizo, ¿cierto? Entonces en este caso pues muy seguramente vamos a tener un apoyo empotrado y a partir de ese apoyo empotrado pues tengo apoyada a mi viga. Analizamos una viga muy similar a esta, la anterior clase, a partir de la cual pudimos establecer, a partir de la cual pudimos analizar internamente cómo es el comportamiento de dicho elemento, ¿cierto? Sabemos que va a desarrollar unas fuerzas cortantes, unos momentos flectores, etcétera, etcétera. Esta viga, por otro lado, la llamábamos entonces viga en voladizo, ¿cierto? Y finalmente, pues tendríamos el último tipo de viga simplemente apoyada, que sería la viga con voladizo, muy similar a la primera que habíamos analizado, que es la viga simplemente apoyada. La diferencia es que entonces, en este caso, pues voy a tener muy seguramente un tramo en voladizo, ¿cierto? Esas serían, como les digo, los 3 tipos de vigas básicamente que podemos analizar desde el punto de vista de la mecánica de materiales. Todas esas vigas que estamos observando, viga con voladizo, todas esas vigas que estamos observando serían vigas entonces estáticamente determinadas, con las cuales al menos el cálculo de estas reacciones, de todos los apoyos, ¿cierto? Las reacciones en los apoyos, pues las podemos analizar desde el punto de vista de la estática. La diferencia pues es que ya internamente, como yo les había dicho al inicio de este curso, el curso de mecánica de materiales como tal se basa en el estudio del comportamiento interno de los materiales, cómo se comportan internamente esos materiales ante el efecto de cargas externas para poder entonces soportar esas cargas externas y garantizar nuevamente el equilibrio en las estructuras, que es lo que buscamos nosotros como ingenieros civiles. Bueno, en ese orden de ideas pues habíamos realizado un primer ejemplo, para lo cual pues utilizamos o nos apoyamos de una viga en voladizo, ¿cierto? Establecimos entonces, si ustedes recuerdan, la siguiente viga fue la que analizamos, una viga con un apoyo empotrado, ¿cierto? Aplicada una fuerza P en uno de sus extremos con una longitud L total entonces de ese elemento. Para el caso entonces de este elemento en especial, pues habíamos determinado que el análisis interno de esas fuerzas pues lo podíamos analizar a partir de un corte. Entonces realizábamos un corte, en este caso ya vamos a explicar más adelante por medio de ejemplos que ese corte en realidad no puede generarse en cualquier punto, debe generarse en puntos especiales. Para el caso de esta viga pues el corte lo podemos analizar
en esa zona, ¿cierto? A una distancia arbitraria, una distancia que le llamamos la distancia X. Esa distancia X, pues lo que observábamos al final era 2 tramos, ¿cierto? A partir entonces de ese corte que realizamos, ese corte AA, pues lo que observamos es que la viga se nos está dividiendo en 2 tramos. Un primer tramo que sería este que observamos ahí y un segundo tramo que sería este tramo que estamos observando aquí. Entonces tenemos, como les digo, al final 2 tramos. La idea es que entonces analicemos uno de esos 2 tramos. Para el caso de esta viga, pues vamos a escoger el tramo de la izquierda y vamos a observar qué pasa. Esto, como les digo, pues es un repaso de lo que habíamos visto la clase anterior. Perdón. Para el caso de del tramo de la izquierda, pues estoy observando entonces una carga, que sería la carga P, ¿de acuerdo? El corte AA, e internamente la viga estará desarrollando entonces una fuerza cortante, que la llamábamos con la letra V mayúscula, y un momento flector interno que lo denotamos con la letra M mayúscula. Entonces esas serían las fuerzas internas que necesita desarrollar la viga para poder, nuevamente les repito, entonces equilibrar esta carga P que observamos acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por equilibrio de fuerzas, pues simple y sencillamente podemos encontrar el valor tanto de la fuerza cortante B como del momento flector M. Recordemos que esta distancia entre el extremo de la viga y el corte donde estoy realizando lo estoy llamando la distancia X. Esa distancia X pues nos va a servir muy seguramente también para el análisis de los momentos de ese tramo de viga. Bueno, entonces la primera ecuación de equilibrio que vamos a plantear para poder resolver esa viga pues será sumatoria de fuerzas verticales. Para el caso de sumatoria de fuerzas verticales, entonces observo que en este tramo de viga tengo 2 fuerzas, ¿cierto? ¿Que serían cuáles? Pues sería la fuerza cortante V y la fuerza externa P. Serían las 2 únicas fuerzas verticales que tengo actuando, en este caso, en mi tramo de viga. Bueno, para el caso, entonces, de las fuerzas verticales, pues establezco a P, que está como una fuerza vertical en dirección positiva. Seguimos conservando entonces la misma convención de signos de la estática para el caso de sumatorias de fuerzas y de momentos. Sin embargo, pues ya les había hablado también la clase pasada que en función de la curvatura o en función de los esfuerzos que me está generando esas fuerzas, tanto cortantes como momentos, pues se adopta una convención de signos especial. Ya vamos a recordarla ahora más adelante. Por ahora entonces establezco que por equilibrio de fuerzas tengo a la fuerza P en dirección positiva menos la fuerza cortante B en dirección negativa, obviamente. No tengo más fuerzas, por lo tanto debo garantizar que esas 2 fuerzas o la suma de esas 2 fuerzas sea igual a 0 para garantizar el equilibrio en ese tramo de la viga. De aquí nuevamente obtenemos que la fuerza cortante, la que quiero obtener en este caso sería la fuerza cortante, va a ser igual entonces a la fuerza P. Esta que tengo aquí sería entonces mi ecuación de cortantes. ¿Cierto? Para el caso de esta viga en voladizo. Es decir, la fuerza cortante es igual a lo largo de toda la viga. Por otro lado, desde el punto de vista de los momentos, nuevamente, entonces lo que yo estoy observando, vamos a ver el tramo de la viga para que quede un poco más claro. Entonces, sumatoria de momentos,
vamos a realizarlo alrededor, o vamos a analizar esos momentos alrededor de este pivote que observamos aquí, es decir, alrededor del corte AA, ¿cierto? Sumatoria de momentos alrededor del corte AA. Entonces, alrededor de ese corte, observo o puedo observar que hay dos fuerzas que me están generando momentos, que sería la fuerza P con respecto al punto A, pues me está generando momentos, y adicionalmente pues tendría el efecto del momento interno que debe desarrollar la viga para poder garantizar el equilibrio. En ese orden de ideas pues yo puedo establecer que alrededor del eje A me está generando momento la fuerza P, y ese momento va a ser igual a P, que es la fuerza, por la distancia. Ojo que la distancia entonces es esa distancia X que estoy observando ahí. La dirección de ese momento, pues sigo nuevamente conservando la misma convención de signos de la estática con la que veníamos trabajando, por lo tanto, esa convención de signos o ese momento será negativo, es un momento horario, el cual lo tengo adoptado como negativo, ¿cierto? Más, entonces, el momento interno que se está desarrollando o que debe desarrollar la viga, este momento interno de acá, entonces ponemos ponemos a m por acá, tendrá que ser igual a 0, ¿cierto? Por equilibrio. Nuevamente tengo dos momentos y la suma de esos dos momentos pues tendrá que ser igual a 0. Finalmente, entonces, despejando el momento de esa ecuación, que es lo que pretendo hallar, el momento va a ser igual a P por X, ¿cierto? Y esta que tengo aquí será entonces mi ecuación de momentos. Perdón, no me funciona muy bien este lápiz de la tablet. Entonces, con eso obtenemos las dos ecuaciones y observamos lo siguiente. Entonces, para el caso del cortante, el valor de este es igual a lo largo de toda la viga y tiene un valor de P. Para el caso del momento, el momento ya no es constante, el momento es variable, ¿cierto? Y vemos que depende de dos cosas. Depende de la fuerza P y también depende de la distancia X. Sabemos que el momento es igual a una fuerza por una distancia, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces nuevamente la fuerza y tenemos la distancia, es decir, al final vamos a obtener nuevamente un momento. De esas dos ecuaciones pues podemos observar o podríamos más bien expresarlas por medio de un gráfico, ¿cierto? Si entonces esta es nuestro diagrama de cuerpo libre de nuestra viga, tengo entonces la fuerza P en el extremo. Por equilibrio de fuerzas, sé que acá en la reacción del apoyo debe desarrollar una reacción que se me debe estar equilibrando con la fuerza cortante externa, y adicionalmente pues también tendrá que estar desarrollando un momento, ¿cierto? Que por equilibrio, por estática, sé que ese momento tiene que ser igual a P por X. P por L, en este caso, considerando que la distancia de la viga será L. Esa misma viga pues la podríamos analizar desde un punto de vista gráfico, ¿cierto? Si este es entonces un eje de valores de cortante igual a 0, sé que el cortante vale o es igual a P en este caso. Vamos a colocarlo de otro color. El cortante es igual a P a todo lo largo de la viga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy obteniendo? Un valor de P en el extremo, ¿cierto? Aquí el cortante vale P. Se mantiene constante según la ecuación que observábamos por acá arriba. Sé que ese cortante es constante, ojo acá, es constante a lo largo de toda la viga, ¿cierto? Y finalmente, entonces, en el extremo
de ese elemento, de esta viga, pues encuentro otra fuerza cortante, P, en este caso, que me está regresando a la viga al equilibrio. Entonces, ojo, ¿qué es lo que estoy observando aquí? Que la viga está arrancando en un punto de equilibrio, intenta desestabilizarse en toda esta zona de aquí y finalmente encuentra otra fuerza, en este caso la reacción, que me la regresa hasta el equilibrio estático. Por el lado de los momentos, por otro lado, pues observo algo similar, ¿cierto? Aquí lo que estoy observando, ojo, es que, perdón, aquí lo que estoy observando nuevamente es que según la ecuación de momentos que tengo, entonces esta ecuación que tenemos por acá, nuevamente esta ecuación, ¿cierto? Observamos que cuando el valor de x se vuelve igual a 0, pues el momento muy seguramente será igual a 0. Por otro lado, cuando el valor de x se vuelve igual a L, pues el momento será igual a P por L, que sería equivalente o igual al momento de la reacción. Bueno, entonces según eso, pues yo puedo establecer, perdón, mientras me voy acostumbrando a la tablet, ¿cierto? Entonces nuevamente tengo un eje de momentos igual a 0. En este caso, el momento en el extremo derecho de la viga, pues será un punto de equilibrio, momento igual a 0, y ese momento empieza a variar. Entre más grande sea x, más grande será ese momento, es decir, esa ecuación varía de la siguiente forma, como una línea recta, ¿cierto? P por x, pues lo que me está describiendo al final sería una línea recta. Al final, en el apoyo, pues lo que estoy obteniendo es un valor de momento igual a P por L, que coincide, nuevamente les repito, con el valor del momento de la reacción. En este caso, pues con esto garantizamos que la viga nuevamente está arrancando en un punto de momento igual a 0 aquí en esta zona y está terminando en un punto de momento igual a 0 en esta otra zona. Es decir, la viga empieza en equilibrio y termina en equilibrio, ¿cierto? Esto sería entonces un breve resumen de lo que habíamos visto la clase pasada del estudio de cortantes y momentos alrededor de las vigas. Ya entonces para el próximo video la idea es que veamos cómo se relacionan estas cargas o estas fuerzas internas, tanto la fuerza cortante, ¿cierto? La fuerza cortante como el momento flector. Ellas se relacionan matemáticamente de una forma. Ya lo vamos a ver, como les digo, entonces en el próximo video. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video.